Y buenos días, un saludo fraterno desde la Arquidiócesis de Hermosillo, Sonora, para la Asociación Cultural Eusebio Francisco Quino. Nos acompaña en este día nuestro arzobispo, Monseñor Ruy Redondón Leal, para tener esta entrevista, esta plática acerca del misionero Eusebio Francisco Quino. Queremos unirnos a este festejo, el nacimiento del misionero Eusebio Francisco Quino. Y queremos también participar dando un testimonio de cómo sigue vivo la memoria del Padre Quino aquí en estas tierras y que nosotros también estamos promoviendo, podemos hacer para favorecer el conocimiento del Padre en este camino a la beatificación y a la canonización. Buenos días, Señor, gusto saludarlo y que nos acompañe. Un gusto compartir esta experiencia acerca del Padre Quino. A mí en lo personal, desde la infancia y la adolescencia, fui escuchando acerca del Padre Quino. No soy de esta región donde él desplegó una extraordinaria labor misionera. Yo soy de otra parte de México, pero desde hace muchísimos años la figura del Padre Quino estaba presente en mi mente y en mi corazón. Dios me ha concedido ahora ser el arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo, precisamente en el noroeste de la República Mexicana, donde el Padre Quino realizó una maravillosa labor misionera. Y estando como arzobispo, yo destaco esa gran labor del Padre Quino. Él entendió perfectamente que un bautizado, una persona consagrada a Dios, al servicio de la Iglesia, tendría que ser un misionero. Él desgastó su vida en estas tierras, evangelizando, predicando la palabra de Dios y promoviendo la obra social. En aquellos años, la situación no era como la tenemos hoy en día. Había extrema pobreza, los caminos inhóspitos en estas regiones donde está actualmente enclavada la Arquidiócesis de Hermosillo, la Diócesis de Nogales, la Diócesis de Tucson, actualmente en el estado de Arizona, Estados Unidos. Admiro personalmente esa invaluable labor del Padre Quino, predicando a Jesucristo, pero también promoviendo la obra social en condiciones muy complicadas, muy difíciles en aquellos años. Eso es lo primero que yo quiero comentar, Padre Cota. Muy bien. Señor, ¿a qué le atribuye usted en la espiritualidad del Padre Quino que él haya dejado sus tierras, su ideal de venir a las misiones, porque siempre insistió en cuál sería el fondo de qué espiritualidad tendría él, ¿no?, de ese tiempo? Sí, creo que hay una frase en la filosofía que dice: nadie puede dar lo que no tiene. A mi modo de ver, la espiritualidad del padre Eusebio Francisco Quino era una fuerte experiencia de Dios, centrada en el amor a Jesucristo y en el amor al prójimo. Su corazón sin duda ardía de un celo misionero a toda prueba. Esa experiencia de Dios para mí es la explicación de la obra del Padre Quino, porque si no hubiera tenido a Cristo en su corazón, ese gran amor al Señor,
y ese gran amor al ser humano, no podríamos nosotros explicar esta extraordinaria labor misionera que el Padre Quino desplegó en estas tierras. Era muy en boga la espiritualidad de la compañía de Jesús, como hacer reducciones, como hacer centros de espiritualidad, de religión, pero también centros de vida social, de producción. El Padre Quino traería este esquema también de las reducciones jesuitas. Sí, es admirable la cantidad de misiones que él fue estableciendo en todo este territorio, promoviendo a los pueblos originarios de aquellos años, haciendo centros de evangelización que conocemos como misiones jesuitas, ahí donde se predicaba la palabra de Dios, se celebraba el culto, la liturgia, pero también se llevaba a cabo la formación, la enseñanza social para promover a la gente, a las familias de aquellos tiempos. No estoy muy seguro, pero son alrededor de 20 misiones que él estableció en estas tierras. Y era gente, digamos, muy preparada porque él fue llamado para ser maestro en matemáticas ahí en Italia y no quiso, él decidió las misiones, pero era gente de cultura amplia, ¿verdad? Porque como San Pablo, de 3 nacionalidades o algo, cómo esa gente con todo y su preparación venía a estos lugares, pues alejados y a veces solos trabajando, ¿no? Sí, creo que el Padre Quino hizo una buena síntesis de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Toda esa formación humanista, científica, propia de aquel tiempo, el Padre Quino la plasmó a través de la fe, a través de esa experiencia de Dios. Y fue maravillosa la obra del Padre Quino, un hombre preparadísimo que puso sus conocimientos no de manera egoísta para sí mismo. Él muy bien pudo haber, se hubiera quedado a vivir en Europa, en Italia. Sin embargo, él buscó las tierras de misión para compartir todos sus conocimientos, traducirlos en acciones concretas, prácticas de promoción humana. Muy bien. Sabemos que en realidad él quería ir a China, ¿verdad? Era su sueño, porque China era el reto en ese tiempo. Pues no fue a China, pero por un designio de Dios, pues nos tocó en Sonora. Primero Baja California y después Sonora. O sea, que los caminos de Dios, pues, ¿no? Sí, sí. Como... Yo creo que allí yo encuentro la fe del Padre Quino. Quizás en la mente y en el corazón del Padre Quino estaba originalmente ciertos lugares para misionar, para evangelizar, pero al final de cuentas él entendió que donde Dios lo necesitara, ahí él iba a estar presente, y Dios lo trajo a estas tierras, y bendito sea Dios porque nuestra gente en aquellos años lo aprovechó muchísimo, y nosotros en este tiempo pues estamos viviendo, como quien dice, de esa herencia humanista, de esa herencia religiosa, de esa herencia de fe misionera que el Padre Quino vino a establecer aquí. Pues nos sigue uniendo, ¿verdad? Porque ahora la Asociación Cultural ahí enseño, que encabeza el señor Alberto Quini, y usted aquí en la arquidiócesis, pues en alguna manera nos une como
cómo trabajar juntos para este proceso, ¿verdad? También. Sí, creo que en la medida que acá en estas tierras los obispos, pienso en el obispo de la diócesis de Nogales, que es la parte norte del estado de Sonora en México, el obispo de Tucson está también muy familiarizado en esta experiencia evangelizadora del Padre Quino, y un servidor en la arquidiócesis de Hermosillo. En algunos momentos nos hemos comunicado, creo que hay algunas acciones comunes, porque a nosotros, a 3 obispos, pues nos ha tocado de manera especial vivir en estos territorios donde el Padre Quino desplegó esta hermosa labor evangelizadora. Pues un saludo a esa iniciativa de la Asociación Cultural allá en Enseño. Señor, si algunas palabras para ellos, un saludo para todo el esfuerzo que están realizando, ¿va? Y colaborar también ahí nosotros con ellos. Sí. Pues una felicitación sincera para ustedes, hermanos, hermanas de esta asociación, que desde Italia están promoviendo el llevar al Padre Quino a los altares. Yo rezo por ustedes, que el Señor les dé perseverancia, buen ánimo, para que desde estas tierras donde nosotros vivimos y las tierras donde ustedes viven en Italia, nos mantengamos cercanos, unidos a través de estos medios de comunicación, para de esta manera, uniendo esfuerzos, veamos en un día no muy lejano que el Padre Quino, siervo de Dios, sea beatificado y posteriormente canonizado. Mi mejor deseo, mi felicitación y mi oración por ustedes. Gracias. Arquidiócesis de Hermosillo.